Hola, bienvenidos de nuevo a mi podcast de Te ayudo estudiando. En este capítulo, en Derecho Romano, estudiaremos las formalidades, los principios generales del derecho y otros contenidos más. Empecemos. El derecho romano se caracterizaba por el valor al formalismo, la rigidez y la tradición en su sistema de justicia. El formalismo y la tradición se concentraban de manera que van ligados estrechamente en el derecho romano. Ambos aportaban rigidez a su sistema de administración de la justicia. Con la evolución de las ciencias jurídicas, la formalidad y la tradición comienzan a dejar de ser tan rígido y a flexibilizarse de cierta manera. Los juristas y los jueces romanos tenían como función de interpretar y crear el derecho que va orientado a generar un equilibrio entre el respeto y la regla, pero también a la aspiración de la justicia. A través del enfoque casuístico de los jurisprudentes, de crear supuestos escenarios o casos, ayudaba a brindar soluciones a variados casos. Más que nada buscaba la mejor fórmula para solucionar un caso en base a las normas y a los principios, fortaleciendo la práctica. Un dato curioso, ¿sabían que en un principio las más antiguas escuelas del aprendizaje del derecho era de manera práctica? Según García Garrido y Francisco Eugenio, en el siglo III a.C., el aprendizaje del derecho era de manera práctica. En las escuelas daban una noción muy elemental del derecho para luego participar en preguntas hechas por un jurisconsulto y los estudiantes anotaban la respuesta y el consejo que daba su maestro. Pasando a otro tema, en la Roma antigua, los primeros principios generales del derecho nacieron en la actividad de los jurisconsultos. Los principios generales del derecho romano tenían como fin regular y ser la base del ordenamiento jurídico. En primer lugar, el principio que más relevante fue el de buena fe, pues se considera como un metaprincipio ya que fue base para el sistema jurídico y esencial en el comercio romano. Su sistema de contratos estaba basado en la lealtad y fidelidad. Por ejemplo, los contratos pasan por un gran cambio, ya que antes constituidos por el valor de la forma y del canon lingüístico de las voluntades, pero luego se transforma a estar basado en el principio de buena fe. El concepto de buena fe tiene distintas acepciones según la época histórica romana. En la época quiritaria significa el respeto a la palabra dada solamente, mientras que en la época preclásica sustenta un deber de cumplir lo prometido. En la época clásica toma otro nombre que es el de bona fides y está ligado al ámbito comercial como en el caso de la stipulatio. Y finalmente, en la época justiniana, este concepto se suaviza un poco, refiriéndose a aconsejar de cierta manera y no tolerar determinadas conductas de mala fe, como la ausencia del dolo y el fraude. Pasando a otro principio, en segundo lugar, está el principio de la equidad, que significa dar justicia al caso concreto. Este principio está ligado al siguiente concepto de justicia. La equidad tiene que ver con ajustar la realidad a cada caso, ya que es imposible que el legislador prevea todos los casos. Dentro del concepto de la equidad existen tres clasificaciones. La equidad secund legem, que se refiere a la equidad que se extrae de la norma, que llevaron a la actividad jurídica, pero que está consagrado, por decirlo así. También está la equidad para meter legem, que se refiere a la ausencia normativa, es decir, un vacío legal en el ordenamiento jurídico que obstaculiza el objetivo de dar justicia a un caso. Y en tercer lugar está la equidad contra legem. Este sucede cuando en un caso concreto es imposible aplicar la norma jurídica y se decide que es contra ley, que incluso se puede llegar a derogar la norma jurídica. El juez siempre debe seguir criterios o valores para llegar a la decisión. Si no lo hace, cae en la equidad cerebrina, que esta hace referencia a la arbitrariedad. Significaría un quiebre de la seguridad jurídica. Recordar que la equidad nace como un correctivo de la justicia legal. Es un método supletorio, cuando no hay norma directa que regule una determinada relación. Es un acto de autoridad y una declaración de prudencia. Otro principio es el de justicia, que se refiere como a la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde. La justicia tiene dos acepciones, la universal y la particular. La universal se refiere a la regla general, a acoger todo lo que está establecido en el ordenamiento jurídico, mientras que por otro lado, la particular tiene dos subcategorías, la distributiva y la conmutativa. La distributiva es la justicia en referencia a la igualdad de trato, mientras que la conmutativa hace referencia a los actos o voluntades. Las humanistas, en otro principio,
este tiene un sentido a la dignidad propia de la persona humana. Este valor obliga al hombre a construir su propia personalidad, a educarse a sí mismo, pero también a respetar y favorecer el desarrollo de la personalidad ajena. Este principio nace de la influencia del cristianismo. Y en último lugar, la seguridad jurídica. Como principio asegura a los individuos la aplicación del derecho igualitario. En el derecho romano podía ser entendido de dos maneras. Una en servidumbre, que el derecho prevalecerá contra la injusticia, y la otra como servidumbre del derecho existente. El desarrollo de las ciencias jurídicas recibió bastante influencia de los principios generales del derecho, ya que estas como medios supletorios de resolución de conflictos ayudan a la administración y a disminuir la rigidez del sistema romano. Retomando el tema del formalismo, pero esta vez desde otro punto de vista, en la Roma arcaica, durante el siglo VII y VI a.C., regía el formalismo. Las relaciones jurídicas necesitaban para su desarrollo formalidades, ritos religiosos, fórmulas precisas y solemnidades verbales que, sin ellas, el acto o asunto no tenía validez. Y no solo los actos jurídicos necesitaban de la formalidad, sino también las actividades de las asambleas populares, el sufragio, la actividad del Senado, incluso las declaraciones de guerra, y los tratados estaban marcados todos por el formalismo. En resumen, la época arcaica, la formalidad era su esencia. La función de la forma era la garantía del ejercicio de los propios derechos. Lograban la igualdad entre las personas que concurrían a la resolución de asuntos jurídicos, políticos o jurídicos. Este formalismo tenía una explicación. Quienes tenían el control del ordenamiento jurídico, quienes podían crear e interpretar el derecho, era exclusivamente el colegio de pontífices. Durante la época de la monarquía, el conocimiento y adaptación y aplicación del derecho fue monopolizado por el colegio de pontífices. Tenía un carácter autoritario, ya que no justificaban nunca sus decisiones ni criterios seguidos. En este entonces, la enseñanza y el conocimiento del derecho era completamente secreta, no se compartía. Estos estaban muy ligados a las prácticas ya establecidas y el formalismo les otorgaba un elemento probatorio. No obstante, con la evolución del derecho, los pretores sustituyeron la forma de los procedimientos de las leyes acciones por procedimientos por fórmula. O sea, así, creando una práctica mucho más libre y flexible, y de esa manera decayendo un poco el formalismo. Algunos procesos e hitos que ayudaron al desarrollo de una nueva práctica del jurisdictio. La jurisdictio son las facultades de los magistrados romanos para la administración de la justicia. Desarrolló una nueva práctica con la llegada de la jurisprudencia laica. Esto significa que deja de ser secreto el conocimiento del derecho. Esto gracias a algunos hechos. En primer lugar, por la codificación de las 12 tablas, ya que aceleró el proceso de laicización de la materia jurídica, ya que todos los habitantes, especialmente los plebeyos de Roma, pueden conocer el contenido de las 12 tablas, dónde están sus derechos y así poder defenderlos. La codificación de las 12 tablas contribuyó a la transformación progresiva del derecho en un sentido más libre en formas específicas. Además, constituyó el punto central de las primeras obras de la jurisprudencia romana. Pero un hito mucho más importante fue la publicación del Ius Civili Flavianum de Gneo Flavio en el año 304 a.C., donde da a conocer el calendario judicial y un conjunto de fórmulas procesales compuestas por Apio Claudio para poner fin al monopolio de los colegios pontificios. Durante la época del Imperio cambia la situación, se desarrollan instituciones de enseñanza superior, pero sigue siendo para la aristocracia patricia. Pero en el año 300 a.C., con la Lex Augulnia, por primera vez fueron admitidos los plebeyos. Y con esto finalizamos nuestro podcast. Espero que haya resuelto algunas de sus dudas. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.